¿O mexicano ha sufrido de racismo, xenofobia en España o en algún otro lugar del mundo? No. En México, pero porque me llaman gachupín por vivir en España. ¿Cómo me atrevo? ¿Cómo me atrevo a ser un mexicano cosmopolita? Debería yo estar en una esquina en Huachipotloyan, sentado sin moverme el resto de mi vida. No, mira. No. Pero mira, cuando me vine para acá, varias organizaciones de inmigrantes se acercaron a mí para que participara yo con ellos y sobre todo para que hablara de la experiencia, ¿no? Cuando llevaba 1 año o 2 aquí. Y lo que siempre les explicaba yo es que mi experiencia como inmigrante no es equiparable a la experiencia de la gran mayoría de los inmigrantes. Primero que nada, pues son inmigrantes económicos. Mi aspecto no se puede considerar, me dice, no pareces mexicano. Y les digo, ¿y quién parece mexicano? ¿Mis amigos de ascendencia alemana, los de ascendencia suiza, los chinos o los japoneses? Sí, mis amigos de origen chino tampoco parecen mexicanos, según ese estereotipo que promovió Cantinflas, ¿no? Pero de entrada no parezco latinoamericano según los estereotipos. Y esto ya en la calle te evita problemas. Segundo, no estoy haciendo los trabajos que vienen a hacer, sobre todo los ecuatorianos, aquí, colombianos ahora en gran medida, en España. Tercero, no estoy en la situación económica en la que están la gran mayoría de los migrantes, sobre todo no porque cobren mal, que sí cobran mal además, sino porque además la mayor parte de sus ingresos van para su país. Y además, mi otro elemento que me hace diferente es que yo no voy a regresar. Ni tengo familia que mantener en México, ni tengo planes de regresar a México. Tengo un hijo que criar aquí, tengo una vida aquí, y ya sigo siendo mexicano y punto. Y entonces, a mucha gente le cuesta trabajo verme como inmigrante, aparte que tengo un abuelo español, y esto facilitó que me dieran la nacionalidad y que se me reconozca como hispano-mexicano. Entonces no, pero sí he visto casos, a ver, tengo una sobrina negra, que se la sabe de memoria y te puede contar historias. No quiero hablar con ella de esto. Y tengo muchos amigos de todo el mundo que han vivido casos de xenofobia aquí en España, pero siempre procedentes de grupúsculos, por lo cual no creo que haya que darles demasiada importancia. No tiene una relevancia tan amplia como en Estados Unidos, por ejemplo, donde el racismo se siente un poco más por allí, en la calle, ¿no? Aquí generalmente el que hace una expresión racista lo identificas como un miembro de algún grupo crepuscular, ¿no?